Hola, Maru. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien. Dando tips de podcasteo. De podcasteo. No, de escucha de podcasteo. No sé. Me encantan nuestras pláticas. Y conste que grabamos muchísimas de nuestras pláticas. Por eso el 20%, el 30% de todos los podcasts primero tienen nuestras pláticas de cosas varias. Ayuda. Y platicamos siempre más que la gente nunca va a escuchar. Nunca va a escuchar. Oye, pero yo he estado oyendo un poco más los podcasts de Tim Ferriss. Uh-huh. Cuando menos nosotros no tenemos 5 minutos de anuncios, porque eso es una cosa horrible. Porque son 5 y luego los mismos 5 al final. Sí, pero ya al final pues ya se terminó, ya le apago. Pero para que yo comience a escuchar las cosas que quiero escuchar, tiene que pasar 4 minutos, lo adelanto. Pero sabes que al menos no corta a la mitad el podcast. O sea, hay algunos podcasts que a la mitad. Y ahorita nos vamos a un anuncio. No lo mataba, eso sí. Y también él habla de muchas cosas y hay para todo. Hay gente que me dice, bueno, ¿por qué hablan de tantas cosas? La verdad no hay mucha gente que me reclama eso. Pero a mí, yo que soy en esencia una metiche y me encanta estar oyendo qué hace la gente, de dónde fue, qué dijo y por qué pensó, pienso que a lo mejor hay gente que, como a mí, le gusta escuchar diferentes cosas. Y hemos platicado algunas veces pasadas que a ti te gusta mucho cuando se hablan de historias. Las historias me encantan. Hablamos de cuando iba a empezar a dar clase, que me estaba preparando, que me dijiste, lo más importante es contar historias. Así es. De entrada te saca de cualquier momento que no sabes qué decir o qué toca, y va, historia. Sí. Y tener como un archivo de historias para ir contando sobre Scottie Pippen y Michael Jordan. Para enseñar, funciona. Así es. ¿Cómo te ha estado yendo? Muy bien. Me falta, bueno, seguro cuando sale este podcast ya está como a la mitad del semestre o así, porque estamos adelantando. Pero esta mañana empiezo clase en la segunda universidad en la que voy a estar dando clase. Y ya llevo como 2 semanas de clase en la UADY, Universidad Autónoma de Yucatán. Fui a una clase en la misma facultad en la que estudié, a la misma carrera que estudié. Wow. Entonces está interesante. ¿Y esto es por algo, es un compromiso que tú hiciste con las autoridades educativas? Más o menos. O sea, una parte es, al irme a estudiar, me fui con beca del CONACYT. Uh-huh. Y parte de lo que te piden es que regreses a México y trabajes en algo. Pero pues sí, queda medio entendido que pues lo ideal sería que al menos puedas dar unas clases, compartir o dar lo que algo tiempo y compartir, claro. No solo hablamos mucho, no solo es la teoría que estás aprendiendo, sino igual el acercamiento diferente de enseñanza. Me crucé la semana pasada en la universidad con el que es el secretario administrativo de la facultad y me dijo, oye, me acabo de acordar que tú te fuiste a Singapur y apenas la semana pasada nos están diciendo que quieren que pongamos el modelo educativo de Singapur en la facultad. Y yo al inicio no sabía dónde estaba Singapur, luego me acordé que tú fuiste, luego estoy investigando y vi que eran una dictadura y por eso tienen el modelo educativo que tienen. Y yo, no es una dictadura. Le aclaraste. Le aclaré, pero, o sea, sí fue un gobierno un poco estricto. Y sí, o sea... Pero... Bueno, es que comparado con México y el desorden en que vivimos en algunas cosas, pues puede parecer una dictadura. Sí. Pero qué interesante de que... ¿Y quién pidió que se ponga el modelo de Singapur? No sé qué tanto es el modelo, no sé qué tanto haya sido una instrucción directa. Yo creo que fue más como algo que salió ahí, porque creo que hace algunos escuchas nos mandó un mail preguntando si podíamos platicar sobre educación en Singapur, y medio platicamos un poco porque no sabía muy bien qué decir, pero pues últimamente en como olimpiadas de matemáticas y pruebas de como nivel de enseñanza, Singapur ha salido muy
arriba en los rankings que hacen muchas veces cuando hay... En porcentaje siempre están altos. Sí. Que dices, bueno, es un país pequeño, se podría enfocar. Pero luego hasta cuando es algunas personas que ganan. También varios de los ganadores son de Singapur. Entonces empezó a salir, bueno, ¿qué está pasando? Que de un país tan pequeño, con población tan pequeña, están saliendo tantas personas tan bien preparadas. Y bueno, y platicamos, te decía que al menos mi universidad, el campus estaba como conjunto con el Instituto Nacional de Educación de Singapur, que también era como parte de la universidad. Había muchos programas de licenciatura, de maestría, de posgrado sobre educación. Y dar clase, o sea, ser maestro, aquí la realidad en México es que es un salario... Sí, no está visto como algo sí. Noble, como algo de valor, como algo que te da estatus. Sí, el maestro es mientras encuentras pues, una algo complementario, chambita, claro, sí. Y mientras que en Singapur es una posición muy, o sea, bien pagada. Y tenía yo amigos en la universidad que estaban estudiando educación, su maestría, todo pagado por el gobierno de Singapur. Porque además... Para dar clase en kinder. Sí, pero es un buen salario y es un estatus en la sociedad. Te da un lugar, te genera un respeto de la gente. Sí. Y bueno, y además de eso hay muchas cosas más que están involucradas. Una de las lecciones que me ha dejado el podcast, y ya hemos platicado, y es un ejercicio interesante cognitivo, mientras ahorita que estoy dando clase y tengo que hablar frente a gente, aún, o sea, horas y horas a la semana, es que digo mucho cosas. Como ahorita que cambié, iba a decir cosas que me enseñan el podcast, que cambié a lecciones. Es muy curioso cuando te das cuenta de alguna costumbre que tienes que estás haciendo tan seguido. Sí. Y dices, bueno, eso tengo que cambiar. Y estás hablando y al menos a mí me pasa que, no sé si a todas las personas, pero estás hablando y ya estás como en tu cabeza, estás unas palabras empiezas adelante. A estar con... Sí. Y sé que sí, esa palabra que viene ahorita es cosa. Faltan 20, 15 palabras, 10 palabras. Nos falta vocabulario. Aunque yo creo que tú repites mucho la palabra cosa porque lees mucho en inglés y estás oyendo en Singapur y en la otra clase estabas diciendo que convivías con chinos y con gente de la India. Entonces yo creo que eso es lo que de repente te puede parar. Pero esto, ¿sabes qué te ayuda? Leer en español unos libros. Sé que lees muchísimo, ¿no? Pero el español, no sé, unas 3 o 4 páginas diarias de lo que sea, te ayuda con el léxico. Pero sí estoy haciendo un esfuerzo consciente. Creo que, al menos el episodio pasado, creo que dije cosas 1 o 2 veces, máximo. Y eso es gracias a Diego. Pero ahora sí se nota un cambio. Y mi cara de pánico cuando sé que voy a decir cosas, tengo que cambiar. Te voy a decir una cosa. Yo comencé a hablar así mucho y desde que tenías año y medio. Mi papá es un súper hablantín. Y nosotros, además de hablar, nosotros cantábamos. Mi papá es un guitarrista notable aquí en Mérida. Mi hermano Carlos cantaba muy bien y yo pues más o menos llevaba la afinación y mi papá nos ponía a cantar a los dos como para presumir a sus hijos y nos traía enloquecidos con el hecho de que nosotros deberíamos de frasear bien, deberíamos de pronunciar las palabras bien, porque se le hacía una falta de respeto, nos decía, al autor de la canción, que no se pueda entender la poesía de la letra. Esa fue mi primera lección. Cuando yo estaba yo en primaria, tenía yo como 7, 8 años. Cuando a los 14 años yo entro al club de teatro del Rogers, estaba yo en segundo de secundaria, y nuestra maestra Nonoya Iturralde nos decía: la gente cuando no entiende, cuando tus palabras no son claras, la gente se cierra, se aburre y se duerme, se desconecta. Entonces tú tienes que estar muy pendiente de tu audiencia, porque una audiencia que está, de la que estás captando la atención
está absorta en lo que está diciendo, no está fijada ni siquiera en cómo está posicionada en el asiento. Cuando tú empiezas a ver que la gente en la butaca se está acomodando, es que ya perdió el interés porque tú no estás actuando bien, no estás diciendo las palabras bien. Entonces tienes que prestar muchísima atención. Y después tuve otros maestros de teatro que me enseñaban cómo hablar. Lo más seguramente que he hablado aquí acerca del ejercicio que me puso un maestro, que yo tenía que morder una pluma y recitar el himno nacional o un poema de López Méndez o algo. ¿Quién es López Méndez? El Bate López Méndez, que hizo la poesía México, creo en ti. ¿Sí? Sí. Ay. Espera, López Méndez. Sí. Estaba escribiendo. Entonces, todas esas cosas fueron las cosas que aprendí cuando estaba creciendo, sin sospechar que yo iba a utilizar el habla como herramienta de trabajo, porque esto es lo que hago ahora, desempeñándome como tú, como maestra. Guay. Así que es padrísimo, ¿no? Porque una cosa es empezar a hablar aquí frente al micrófono, después te escuchas y dices, como si eres yucateco, dices, guay. Yo igual, o sea, de repente me doy de golpes en la pared, porque ¿cómo dije esa idiotez? O sea, esa palabra la pronuncié mal, esa fecha la dije mal, pero vas prestando atención y vas poniendo igual cuidado en todo lo que dices. ¿Sabes qué me he dado cuenta? Yo muchas veces pensaba, cuando escuchaba a algún autor o alguien pronunciar algo mal, decir una idea equivocada o algo, ¿cómo se pueden confundir en eso? Y luego dices, es que ejercicio así, empatía 101, o sea, ponte en el lugar de tener a hablar, o sea, sin cortes y seguir. Oye, sin libreto, sí. Sin nada, o sea, tratando de decir algo inteligente. Sí. Y la verdad, por media hora, 40 minutos. Cuando salen todas esas notas de tabloides y todo, de que ay, tal persona dijo un comentario comprometedor. O sea, evidentemente, si es alguien que está dando una rueda de prensa con un comentario escrito, ahí sí está mal. Pero estás hablando en una entrevista y con que dicen algo que tal vez no esté bien, sí. Es como, oye, ¿es en serio? O sea, como ahorita se la agarraron en contra de Marta de Baile. No sé si leíste eso. No. Marta de Baile es una comentarista muy famosa y muy popular en el radio. Tiene sus programas y podcasts y todo. Y como es muy famosa, ya empezó a sacar su línea de decoraciones para casa. Entonces hizo un comentario que los periodistas toman totalmente fuera de contexto, donde ella va diciendo, sí, son cosas de lujo, son cosas buenas, porque yo no hago las cosas para gente jodida, dice. Yo hago todo mi podcast, todos mis productos, todos son para los mexicanos que saben que se merecen calidad, que saben que esto, y no tiene nada que ver con lo que ganan, ni con su educación, ni con su color de piel. Todo esto ella explica, ¿no? Pero los periodistas solamente agarran la parte de no hago esto para gente jodida y se la despedazan. Es una cosa muy cruel, o sea, ni aún teniendo cuidado, a veces te salvas. Y es terrible porque en este caso, que la verdad no he escuchado, parece que están agarrando exactamente el punto opuesto a lo que ella quería probar. Exactamente. Pero cuéntame, ¿qué son las cosas que has aprendido ahora como maestro? Primero, tuve la casualidad de que una de las clases que estoy dando cuando yo estaba en la universidad fue una de las que menos me gustó. Ah, esa es la clase que estás dando. Una de las 4. Porque fue situacional. Pasaron eventos y dije, oye, esta clase, ¿quieres? Y dije, sí. Entonces ha sido un ejercicio de, bueno, a mí me pasaba, yo debí de haber sido un alumno medio insoportable, porque yo era muy exigente con los maestros. O sea, si notaba que un maestro estaba dando una clase que no se había preparado, era, levanta la mano, pregunta.
como veía que alguien pasaba, si era un maestro que acostumbraba a tener sus diapositivas bien armadas y de pronto alguien se paraba y tenía puros bloques de texto, era así como código para no saber lo que está hablando. Sí. No sabe lo que está hablando. Entonces, oye, ¿para qué vas a venir a dar clases si no tienes idea de lo que está hablando? Y luego te das cuenta de que es un montón de trabajo que está detrás. Porque, bueno, al menos doy una clase que son 4 horas seguidas. Primero, didácticamente no es lo ideal. Segundo, prepara 4 horas de clase. O sea, no son, es cuando siempre hablan de los maestros, ¿sabes? Que trabajan bien pocas horas, solo trabajan de... No. O sea, es muchísimo trabajo previo y preparación y así, los días me están así, estoy así agarrando horas de donde puedo. Creo que la cosa más injusta para los maestros que ganan por horas son esos salarios por horas. Sí. Porque la hora que estás enfrente del equipo, pero las horas que preparas, las horas que revisas las tareas, las horas que contestas dudas, sí, esas no están tomadas. Es al menos igual al número de horas que estás frente al grupo. Sí. Y la verdad, una universidad, la UADY, sí tiene ahora una política de que por cada hora que estás, no me acuerdo cómo está exacto, no es una hora, pero por cada hora que estás frente al grupo, si estás pagado por horas, te dan un porcentaje representado por el trabajo que estás haciendo fuera. Eso está sensacional. Está muy bien, la verdad, o sea, sí sientes como... Y también sentí, o sea, como la primera vez que empiezas a hacer cálculos, dices, esto es lo que pagan a los maestros. Dices, sí. O sea, eso es lo que recibo por el semestre. Cuando empiezas a calcular, dices, sí entra la tentación de, ¿sabes qué? No, ¿para qué me voy a preparar tanto? Mejor entiendo, no acepto. Pero entiendo a los maestros que iban a la clase y iban con su libro. Y bueno, vamos a hacer ejercicios hoy. Y abrían la página y nos leían el libro. Y salió una duda. Y el maestro no tenía idea porque nunca había hecho el ejercicio. Claro. En la vida. Sí. Entonces. Pero no hay esa motivación. Claro. Sí, es real esto. Pero yo tengo curiosidad de saber qué sientes, qué entiendes ahora cuando ves a tus alumnos. Me gusta reconocer, bueno, o al menos está empezando apenas, ¿no? Pero creo que algunos como rastros de personalidad. Ajá. Como que rápido se pueden distinguir algunas personas que solo cuando entran a veces al salón, o sea, solo por su postura, ni han hablado, ni han dicho nada, ya sabes dónde se va a sentar, qué tanto van a participar, qué nivel de detalle van a tener en esos ejercicios. Es impresionante. O solo igual, cuando se sientan, la densidad de alumnos que hay en ciertas zonas, ya sabes. Igual no estás, o sea, me esfuerzo mucho por no asumir mucho, porque a veces me pasaba que yo me agrupaba con los amigos y asumían que yo era porque estaba platicando nada más, pero la verdad había hecho toda la tarea y todo. Ajá. Entonces intento ponerme de ese lado, o sea, como tengo todavía fresco el haber sido alumno. Creo que es muy fácil cuando estás de maestro y has estado aislado de ser alumno por un tiempo. Se te olvida eso, se te olvida que los maestros también están asumiendo. O sea, tienes cierto grado de empatía más fresca por tu juventud y porque acabas de terminar. Pero eso que dices es verdad. El lenguaje corporal, la manera en que la gente se proyecta, el lugar donde escoge sentarse, si participa o no participa, sí te va diciendo desde muy temprano el éxito o las dificultades o el fracaso que esta persona va a tener. O sea, yo soy maestra en mis cursos, ¿no? Sí. Y inmediatamente puedes ver cómo hay gente que llega caminando, proyectándose, sí, de una manera que está deseando, no se fijen en mí, no se fijen en mí. O sea, todo ella, si pudiera, se cubriera, se agachara. Y hay gente que desde que abre el salón, buenos días, saluda a todo el mundo. Siempre busca estar en un lugar central. Todos los ejemplos son sobre esa persona misma. Hay otros que se pasan, ¿no? Solamente quieren hablar de ellos. Pero son gente que o te está haciendo preguntas que sabes. Hay algunos alumnos que te están haciendo preguntas porque necesitan
sentir el apoyo, la seguridad, la aceptación del maestro, y hay otros porque realmente están confundidos y hay otros porque realmente quieren saber. Claro, y eso es algo que se nota mucho la dinámica cuando eres profesor y alumnos, pero creo que para el sector empresarial muchas de las personas que están escuchando están en una posición de liderazgo, y estar de posición de liderazgo, estás de maestro, quieras o no, mentor, aunque no te digan maestro, estás en la posición. Y creo que eso es una de las lecciones más fuertes que me ha dejado el ser maestro. Ese como switch de pensamiento de que, bueno, esa dinámica que tengo en la clase también está pasando en donde estoy trabajando. Lo quiera o no, si un día no voy y no explico por qué no fui, si alguna acción estoy dando en la empresa. O sea, es como si el maestro no se estuviera comunicando bien. O sea, esa dinámica. Entonces, tenerlo presente, intentar como que sea algo colaborativo, o sea, cambia. Y como estábamos viendo en uno de los podcasts, en el libro de las 5 disfunciones del equipo, como maestros y como líderes, tenemos la responsabilidad de crear un ambiente donde la gente pueda preguntar, claro, donde la gente pueda errar, pueda confundirse y no sentirse que está arriesgando el sentirse ridiculizado o algo, ¿no? Sí, o sea, esa mezcla creo que es lo más complicado que tienen que hacer los maestros, ese balance entre vulnerabilidad y autoridad. O sea, saber que la persona que está dando clase es un humano que puede cometer errores, pero al mismo tiempo que por algo te está dando clase. Sí. Entonces, es ese balance de mostrar, oye, ¿sabes qué? Me puedo confundir, pero también tienes que saber que por algo estoy aquí, o sea, no es nada más al azar. Es que esto que acabas de decir sería sensacional oírlo de tu maestro el primer día de clase de la universidad, ¿ok? Yo no sé todo, pero sé más, y por eso estoy aquí. Y no tengo todas las respuestas, y algunas veces me vas a preguntar cosas que yo no sé, y que o yo voy a averiguar o te voy a pedir que tú averigües. Pero eso no quiere decir que yo no valga la pena como maestro, ¿no? Yo creo que si la gente hablara así, sin tener tanto miedo a que le falten el respeto, se haría una relación mejor. Aunque también pienso que si tú recuerdas, los maestros que pedían excelencia, no los neuróticos que te tronaban por algo, pero los que te pedían que llegues a tiempo, que te sientes bien, que lleves vestido correctamente, que tus trabajos tengan cierta presentación, son a los maestros a los que respetas, aunque no se impongan, aunque no te griten. Claro. Porque simplemente la excelencia que ellos piden de ti, te están diciendo que es una gente que está interesada en tu desarrollo, interesada en mejorarte como persona. No está solamente cumpliendo algo y como otras gentes que no les interesa si llegaste o no llegaste, o te truenan o te amenazan. Realmente, genuinamente, ellos quieren que mejores. Sí. Y terminas respetándolos, aunque los llames de su primer nombre. Sí, y es la idea. Y como agregado, un ejercicio que estoy haciendo con todas las clases, creo que ya lo había platicado fuera del podcast contigo, es el trabajar un poco más la generación de ideas. O sea, creo que siempre se habla de innovación y cambios, y nunca, especialmente en las universidades, nunca se está trabajando con eso, con se usa mucho el músculo de la creatividad, ¿no? Sí, es la verdad. Entonces, estuve revisando y encontré un libro que, está medio terrible el libro. Uh-huh. Entonces, pero se llama así como Conviértete en una máquina generadora de ideas. Oh, wow. X. El libro está un poco cuch el título, pero si te enseña eso, está fantástico. La idea del libro de generación de ideas es que te ponen, bueno, cada día durante 6 meses vas a escribir en una hojita 10 ideas sobre un tema que te vamos a decir en este libro. ¿Okay? Y empieza así, o sea, es el primero que usaba para todas las clases. Primera clase, 10 aplicaciones que te gustaría que existieran en tu celular.
O sea, sin pensar en viabilidad, en costos, en cómo se haría, lo que sea, 10 explicaciones. Entonces, ¿cuál es la propuesta de la autora del libro? Es que vas a entrenar eso. Primero te vas a acostumbrar a que las ideas no tienen tanto valor como tal vez creerías. O sea, siempre estamos así como codiciosos con no queremos compartir nuestras ideas. No, o sea, las ideas las tienes que dejar ir. Van a fomentar colaboración, te vas a sentir mejor. El estar practicando, que sea una práctica del practice en inglés de ideas, ayuda a que para todo estés generando ideas. Y si siempre estás pensando así, vas a crearte fama entre otras personas de que siempre estás intentando buscar soluciones. Entonces, hemos estado, y ha sido así, grata sorpresa. Igual, hay unos que lo ves y desde el inicio le dices y te escriben así, las 10 así de corrido. Sí. Hay otros que les cuesta trabajo. Página en blanco. Entonces, la idea es ir trabajando para ir como con diferentes temas, para ir direccionando y que vayan. Pues pensando. Te voy a dar una sugerencia que a mí me gustaría darle a los maestros de la universidad. Dale. Porque ya ves que ahora... Diles que se salga. No, ya ves que ahora está muy de moda tener en todas las carreras una materia de emprendedurismo. Y tienes que empezar tu negocio, ¿no? Y tú hablabas hace unos programas acerca de crear negocios para estudiar la cadena de suministros. Esto solamente con el afán de alentar la creatividad. Hacer una lista de todos los 20 negocios que los chicos repiten una y otra vez en cada escuela, en cada generación, y prohibírselos. Si vuelvo a oír a otro chico más decirme que está haciendo un negocio para vender miel, me voy a poner a gritar como una loca. O que quiere vender productos artesanales. O que quiere vender sandalias. No. O sea, son trabajos que se repiten una y otra vez, y realmente lo que me desespera es que son negocios que nadie quiere comprar, que la gente los está haciendo por fáciles porque no quieren pensar. Yo, si fuera maestro, agarraría y haría una lista de estos 20 negocios o 30 negocios y les diría, formen un negocio, pero no puede ser ninguno de estos. ¿Qué te parece eso como técnica de la creatividad? Buena. ¿Está buena? Sí, o hasta mismo para ejemplos de clase, o sea, en vez de prohibido hablar de Apple. Sí. O sea, ya todos sabemos. Sí, o sea, gracias. Así es. Efectivamente, buscar otros ejemplos. Muy bien. Trae más historias para compartir. Es increíble enseñar. Muy bien. Muchas gracias, Maru. Nos vemos, Ricardo. Hasta luego. Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.